Hola, muy buenas chicos, una semana más. Yo soy Monty y esta semana os traemos el Fútbol Metal de MXR. Bienvenidos a Metal Tune. Primero comentar que este pedal ha sido cedido por Truje Luthier. Para el que no lo conozca, Truje es un luthier para la zona de la gente que vive en la zona más o menos del centro de España, de Madrid, aunque yo me imagino que podrá captar por envíos otro tipo de... o por encargos, gente de todo el país, ya no sé si del extranjero o no, ¿vale? Y él nos ha cedido este pedal. Truje se dedica básicamente a la lutería de ajuste de guitarra y demás, pero una cosa que tiene muy especial es que, como veréis próximamente en el canal, él prepara sobre todo unas pastillas, digamos pastillas a la carta. Oye, me gusta que suene así, me gusta que sea así, o incluso me gusta que me clones este tipo de pastilla. Pues Truje lo hace. O sea, si queréis algún tipo de pastilla a la carta, de hecho lo vais a ver pronto en el canal porque nos está preparando una serie de pastillas, pero os la aconsejo muchísimo, ya no por otra cosa. Es que no podéis imaginar, el otro día estuvimos haciendo, por las redes sociales lo vamos a colgar esta semana, estuvimos haciendo unas pruebas allí en su taller y demás, y es alucinante, o sea, es acojonante cómo sacaba el brillo de las pastillas. Oye, mira, necesito que definan mucho más, que el acorde no suene solo como un conjunto, sino que se noten las notas, que brillen y tal. Alucinante. Así que hemos decidido utilizarlas en varias de nuestras guitarras. Así que bueno, este pedal nos lo ha cedido Truje, así que ya sabéis, os dejaremos las redes sociales también por aquí para que le echéis un vistazo. Y si tenéis que ajustar la guitarra, consultarle cualquier cosa, hacer cualquier encargo, en serio, no lo dudéis, de lo mejor que podéis encontrar por aquí. Centrándonos ya un poquito, bueno, podéis ver nuestro nuevo local. Y ya centrándonos un poquito más en el pedal, gente que quiere un pedal para metal, gente que quiere un pedal con mucha distorsión, que sea muy versátil a la hora de tocar estilos, ¿vale? Este es vuestro pedal. En serio, este es vuestro pedal. Es difícil de domarlo, porque es bastante difícil, tiene muchos ajustes de frecuencia, ¿vale? Aquí con el ecualizador paramétrico, junto con el amplificador. Cada amplificador hay que ecualizarlo de una manera, en este caso nosotros vamos a hacer luego la prueba en plano, para que lo veáis al 50% y veáis cómo actúa el pedal. Es bastante difícil de domarlo, pero no... Hay gente, por ejemplo, que lo compara con el Metal Zone. El Metal Zone a mí lo que me pasaba es que no conseguía un sonido que me gustase. Lo podía tocar y tal, no conseguía un sonido que me gustase. En este caso hay muchos sonidos que me gustan, ¿vale? No solo uno, hay muchos. Puedes tocar, ecualizarlo para tocar Doom, para tocar Thrash Metal, para tocar, yo qué sé, Death Metal. Si tu amplificador suena muy compacto, nosotros vamos a hacer una prueba con unos V30, ¿vale? En una pantalla Engel XL, que aquí detrás la tengo, que suena muy grave. Pues con esto podemos reducir esos graves. O sea, que es un pedal que se puede ajustar a cualquier equipo y a cualquier estilo, sobre todo de metal, está dedicado al metal, como podéis ver el nombre lo dice. Pero aún así, yo creo que incluso puedes utilizarlo en otros estilos sin ningún problema. Vamos a hacer luego la prueba y lo veréis. Además es un pedal que trae incorporada una puerta de ruido. Si trae incorporada una puerta de ruido, ¿qué significa? Una de dos, o que es una mierda y mete ruido, que no es el caso, o que es un pedal que tiene bastante ganancia.
pero como he comentado, tiene mucha ganancia, pero en todo va de muy poco a mucho, o sea, es todo como exagerado. El volumen tiene un rango enorme, lo puedes bajar ahí a tope o darle muchísima cera y es acojonante el volumen que tiene. Y lo mismo te pasa con la ecualización. Luego la parte en medio aquí tiene el frequency, que es para las ecualizaciones, realzar la ecualización de medios. Y luego la ganancia pasa exactamente lo mismo, puedes tener una ganancia como un drive, como un overdrive, un poquito más fuerte a lo mejor, al mínimo, o tener una distorsión de pelotas. Y luego trae una parte que se llama Scoop, ¿vale? Este botoncito de aquí, que lo que hace es realzar la parte de bajos y altos de las frecuencias y comprimirlas un poco. Entonces te da un sonido más moderno. A mí me recuerda un poco a los Mesa Boogie, amplificadores un poco americanos. A ese típico sonido americano moderno de metal. Lo único que cuando, claro, si tienes activado, no lo tienes activado, yo la de Holy Wars, por ejemplo, la he grabado sin tener activado el Scoop. Si activo el Scoop, tengo que otra vez reecualizar un poco el pedal, porque al realzar estas dos frecuencias, pues es lo que ocurre. Yo creo que no hay más que comentar del pedal. Un pedal bastante simple, plateado y tal, pero bueno, es duro, robusto, bonito, y poco más ya que comentar del pedal, ¿vale? Vamos a hacer la prueba, que es lo que interesa. Bueno, chicos, pues como habéis podido ver, es un pedal que tiene muchísima ganancia. En este caso vamos a empezar una prueba en directo, donde vamos a empezar a tocar el pedal, para que veáis todos los rangos de frecuencia que tiene, que os comentaba al principio, de que tiene demasiado volumen, demasiada ganancia, y los rangos tanto de bajos hasta los altos y demás, o sea, tiene un rango muy amplio. Por lo cual, con todo al 50, sonaría algo así. Vale, comentaros que estamos tocando en canal limpio. ¿Vale? Estamos ejecutando en el canal limpio. Como metamos un crunch, como metamos un drive o algún canal de LED y este pedal, o sea, ya te pueden morir. Como veis, tiene mogollón de volumen. No lo tengo ni a tope, lo tendría al 60%, 65% como mucho. Y la cantidad de volumen que da. Vamos a ponerla al 50. La nivel de ganancia.
Como veis, tiene un rango de frecuencia en todas las 3 bandas que vienen, que es enorme. O sea, podéis conseguir tocar casi cualquier estilo de metal. Con una buena configuración, si os fijáis en el amplificador, lo tenemos en plano. Porque, como he comentado, tiene que ir muy en conjunto el pedal, la ecualización del pedal, con el amplificador. Es muy difícil de domar. O sea, hay que hacer muchas pruebas, con muy pequeños cambios, y poco a poco ir domándole un pelín el pedal. Pues si no, es muy difícil. Como comentamos al principio, si os fijáis, si le damos mucha ganancia genera ruido. Entonces viene una puerta de ruido incorporada, lo cual se agradece, lo cual indica también el tipo de ganancia que tiene. Si tiene una puerta de ruido, un pedal flojito no es, ¿eh? Si os fijáis, si la quito, es el ruido que genera. Y luego, como comentábamos, el scoop, que lo que hace es realzar la parte de frecuencias bajas y altas, y le da un sonido un poco más comprimido y es un sonido bastante más moderno. ¿Qué pasa al activar el scoop? Al activar el scoop, al subir la parte de sobre todo la zona baja de las frecuencias, hay que otra vez reecualizarlo o tener una ecualización un poco ya predefinida desde el principio, porque claro, realza la parte alta y baja. Pues bueno, una vez escuchado, tanto grabado como lo hemos hecho la prueba en directo, valorad vosotros mismos si os gusta o no el pedal. Como yo he comentado, en mi opinión es un pedal que, como podéis ver, al bajar la ganancia llega a tener es una especie de drive, un poquito más que un overdrive, pero tiene un drive, por lo cual en metal puedes tocar cualquier estilo, por ecualización, ya si le quieres meter más moderno tienes la parte del scoop, y os aseguro que si lo ecualizáis ambos en conjunto y demás, dependiendo del amplificador, de cómo suene, porque eso sí que es muy difícil, no todos los amplificadores suenan igual, no todas las pantallas sobre todo suenan igual, los V30 suenan muy graves, en esta caja que es muy grande suena muy compacto, entonces depende cómo lo utilicéis, necesitaréis más graves, menos graves, pero os permite ecualizarlo, tener muchísima variante de ecualización. Es que puedes tocar doom, puedes tocar metal, puedes tocar death metal, thrash metal, como tocaba al principio de Megadeth, speed, puedes tocar, yo qué sé, mogollón de variantes de heavy muy dispares, porque el doom con el heavy metal este europeo típico no tiene nada que ver. El doom es mucho más pesado, más grave, más compacto, el otro es más agudo y demás, y el thrash metal tiene muchos medios. O sea, te permite una variedad acojonante. Luego, si quieres tocar algo más rock, algo más... es un pedal que también te vale, aunque sea muy de metal, ya habéis visto que si bajas la ganancia te vale. Pero bueno, en este caso, ya he visto que no lo habéis pedido además por redes sociales, por Instagram. A mí me parece un gran pedal de metal y me parece que además tiene esa gran variedad de que puedes tener muchísimos sonidos y muy dispares. Por lo cual, se agradece. Bueno chicos, como siempre decimos, si tenéis cualquier comentario, duda o sugerencia, escribidla aquí abajo en los comentarios, por redes sociales, mensaje privado, como queráis. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os guste nuestro nuevo set, donde rodaremos ahora la mayoría de nuestros vídeos, ¿vale? Este es nuestro nuevo local. Y bueno, yo soy Monty y nos vemos en el próximo vídeo.